Pues, Hola, buenas tardes a todos, todas, todos. Bienvenidos a nuestra tercera edición de la semana LGTBIQA+, de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Patricio, bienvenido. Patricio Pérez, mi compañero moderador. Y también bienvenidas a Sara y Estrella, las panelistas de esta sesión. Muy bien, estaremos esperando que inicien todos, empiecen a conectar todos los asistentes. Gracias, gracias en verdad por participar en estas actividades que son de las pocas dirigidas a la población LGBTIQ+, más, eh, y sobre todo pensadas desde esta perspectiva de atender las problemáticas con las que vivimos. Gracias también a los que se conectan desde Latinoamérica. Entendemos el desfase horario que este representa, casi 8 de la mañana o inclusive menos en algunos otros países. Y solo un recordatorio, todas las preguntas que quieran realizar a nuestras panelistas, por favor hacerlas en el menú indicado como tal, que es el de preguntas y respuestas. Mientras que en el chat, por favor, nos encantaría tratar de conocerlos, en, aunque sea a la distancia, aunque sea en este ambiente un tanto virtual. Si en el chat se pueden presentar con su nombre, de dónde nos están visualizando. Y en unos minutos empezamos. Daremos 3 minutos más en lo que se conectan más asistentes. muy bien, Rafa. Buenas tardes a todas y todos y todes. Mientras esperamos, también me gustaría, bueno, pues agradecer también, como lo hacías tú, a la academia, ¿no? Por promover estos espacios que ponen sobre la mesa, pues, temas tan necesarios, ¿no? Como la diversidad, la inclusión y la atención libre de sesgos, como nos va a hablar nuestra compañera Estrella, ¿no? Y en especial también a nuestro presidente, al presidente de la Academia, a Giuseppe Rusolillo, por impulsar durante estas 3 ediciones pues una academia cada vez más comprometida, ¿no? Con estos valores. Y esto es importante reconocerlo. Y bueno, Rafa, también un guiño para ti, ¿no? Las 2 ediciones anteriores has participado como ponente y bueno, pues hoy te estrenas como, como moderadora, así que genial que estés con nosotros y por seguir contribuyendo también a que estos, como decía, estos espacios pues de formación y reflexión pues sean posibles. Estamos Eh, viendo algunos comentarios. Está Exacto. Olivia desde España. Eh, Sí, Algo importante antes sí. de esto, una compañera, creo que Paloma, mencionaba algo de que no escuchaba bien. Alguien más, además de Paloma, que igual no tiene mucho sentido que lo diga, tiene problemas de audio, por si fuera algo de esto. Si no, creo que Paloma tendrías que reiniciar, salir y volver a entrar, si esto fuera posible. Igual le dejaré un mensaje aquí. Y ahora sí, Patricio, lo que decías. Sí, estaba leyendo algunos comentarios que estabas animando a que pues, los asistentes, los participantes, pues comentaran de dónde nos visualizan, ¿no? Olivia desde nuestro país, desde España, dice que es dietista nutricionista. También está Elizabeth Elton Puente de México, Rocío de Melilla, Iván, dietista nutricionista también y de Tenerife. Tenemos a María René desde Bolivia, un saludo. Eh, Paloma desde Almería, dietista nutricionista también. Carla desde Sevilla, Madrid, tenemos a María, a Cristina de Valladolid, a Estefanía desde Suiza, a Viviana desde Bilbao. Bueno, pues tenemos a compañeros y compañeros de toda la geografía y fuera de España también, ¿no? Europa y también Latinoamérica. Sí. Estefanía Guitar, perdón, psicóloga, está bien porque esto un webinar, es una jornada abierta a todos los profesionales del ámbito de la salud. Nos dice Estefanía que es desde Denia. No sé si se me pasa alguien. Eh, a ver, Patricia desde Puerto de Vega, Asturias. nos han pasado muchos, Sí, seguro, pero en general,
no sé, qué bonito, qué caluroso, además de que el clima está caluroso hoy, pero qué bonito calor se siente a la distancia con todos los que están participando. Creo que es justo este espacio lo que buscamos construir y, y que todos se sientan bienvenidos, bienvenidas en este espacio y por favor no duden en hacer todas las preguntas que crean necesarias. Solo para dejarlo claro, haremos las presentaciones continuas y todas las preguntas se atenderán al final, pero dado que tenemos un menú específico, pongan la pregunta cuando la tengan, para que así no se les olvide y sobre todo para tener esta conversación que enriquece el webinar al finalizar. Muy bien, no sé, Patricio, damos inicio ya al webinar. Creo que ya llevamos, sí, tenemos Sí, ya yo unos creo que sí. minutos. Y bueno, a todos los que estáis escribiendo, pues muchísimas gracias, en especial también a nuestros compañeros y compañeras de Latinoamérica, porque sabemos que, bueno, pues son horarios distintos. Así que, bueno, Rafael, cuando quieras podemos comenzar, sí. Vale, perfecto. Pues de nuevo, bienvenidos. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en la semana, en tercera semana LGBT que se organiza desde la Academia Española de Nutrición y Dietética. Estamos muy felices de que sea la tercera edición. En la primera edición ya hablábamos de la parte básica, de cómo prepararnos para tener un espacio que reciba y que abrace a la diversidad sexual y de género. En un segundo webinar nos enfocamos más a la parte de investigación, qué necesitamos para investigar en esta población y por qué investigar con esta población. Y ahora en esta tercera edición nos vamos a enfocar en una temática muy, muy importante, si bien con sus asegúnes para la comunidad LGBTIQ más, pero con todos los cambios que supone a nivel social, a nivel de marketing, medios de comunicación que está suponiendo actualmente el regresar a estos cánones de belleza, sobre todo a la femenina, pues creo que es poner los puntos en una temática importante. En esta sesión iniciaremos la primera charla sobre trastornos de la conducta alimentaria en la comunidad LGTBIQ+, comprensión, factores de riesgo y abordaje desde la nutrición, que impartirá nuestra compañera Sara Nieto Boró, quien es nutricionista clínica, fundadora de la consulta interdisciplinar Se come como se vive, de nutrición, entrenamiento personal y psicología, especializada en el abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria y alimentación vegetariana y vegana. Desarrolla su labor profesional desde el modelo HAES o Health at Every Size y la perspectiva feminista, y desde esta perspectiva feminista, y es colaboradora habitual en El País. También es autora del libro La culpa engorda. Bienvenida a Sahara. Muchas gracias. Bueno, y nuestra segunda ponente y compañera, Estrella Romero, es una profesional con amplia experiencia en el abordaje nutricional de los trastornos de la conducta alimentaria desde una perspectiva integradora e inclusiva. Estrella es nutricionista clínica especializada en trastornos de la conducta alimentaria y patologías digestivas, con un enfoque psiconutricional. Es fundadora de Nutrimente, un espacio dedicado a la nutrición clínica especializada y a la docencia. En su práctica clínica incorpora la perspectiva de género y el respeto por la diversidad corporal, promoviendo una atención sanitaria más inclusiva, ética y libre de sesgos. Bienvenida, Estrella. Muy bien, dejo de compartir y a Sahara cuando quieras puedes Vale. compartir. Muchas gracias, Estrella y a Sahara, por participar con nosotros. ¿Lo veis bien? ¿Perdona? Sí, Sí, sí. ¿no? Vale, bueno, muchas gracias a la Academia por invitarme y comienzo ya. Bueno, la ponencia es sobre el trastorno de la conducta alimentaria en el colectivo LGTBIQA+, y voy a tratar sobre comprensión, factores de riesgo y el abordaje desde la nutrición. Perdona, Zara, no sé si puedes Dime, compartir abajo la presentación porque se ve ¿cómo? ¿A dónde? abajo a la derecha, abajo del todo, para darle a la presentación. No sé Es si que puedes. creo a Sahara que se está compartiendo la pantalla del PowerPoint, no la pantalla completa. Ay, espera a ver. Perdonad, ¿eh? No, 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 tranquila, que yo Para pensé nada. que era.
Ahora, ¿no? Ahora sí, Muy perfecto, bien, gracias. gracias. Perdón. Yo lo estaba viendo fenomenal, pero no, está claro. Disculpad. Bueno, pues nada, comenzamos. Me va a pasar la presentación que me acaban de hacer, así que muchas gracias, Rafa. Y bueno, el principal problema que tenemos con la población LGTBI es que presenta tasas más altas de trastorno de la conducta alimentaria y conductas alimentarias desordenadas, especialmente en personas trans y en hombres homosexuales. Pero lo que ocurre es que no tenemos datos suficientes, ¿no? Se estima que entre un 20 a un 50% tienen conductas desordenadas, pero realmente diagnósticos profesionales solo tenemos de un 2 a un 12%, lo cual es muy escaso, ¿no? No existen registros oficiales en España en el que se tenga en cuenta con precisión la prevalencia de los trastornos a conducta alimentaria en función de la identidad de género o de la orientación sexual. Y principalmente es porque no se incluyen estas variables en las encuestas de salud. Sí que he conseguido datos en Estados Unidos y los datos estiman que de 1 al 7% es anorexia nerviosa, 1,3% de la población bulimia y trastorno por atracón un 2,2%, que aquí al final el trastorno por atracón suele ser el más común de los trastornos de la conducta alimentaria. Y según los datos del 2020, un 10%, aproximadamente un 11%, se da en hombres trans y un 8% en mujeres trans en Estados Unidos. Como os digo, la principal dificultad del estudio de los trastornos de la conducta alimentaria en esta población es que no se tiene en cuenta este dato, entonces es muy difícil estimarlo. ¿Qué sabemos? Que los hombres homosexuales tienen hasta 4 veces más posibilidades de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria frente a hombres heterosexuales. Por otro lado, que los adolescentes y los adultos bisexuales suelen tener tanto tasas que son de riesgo iguales o superiores a gays y lesbianas. Aquí contamos con el doble estigma. Que las personas trans y de género fluido constituyen actualmente uno de los grupos de mayor vulnerabilidad y lo que se ha visto es que en algunos estudios universitarios se han encontrado que las personas trans tienen hasta 4 veces más de probabilidad de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria que sus compañeros que no lo son. Por tanto, estamos hablando de una población con más vulnerabilidad y predisposición a trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué factores de riesgo operan en este colectivo? Pues algunos factores de riesgo son únicos en este colectivo, pero otros son propios de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, solo me voy a detener en aquellos que tienen que ver con el colectivo. El primero es el estrés de minorías, que lo voy a desarrollar más adelante, la insatisfacción corporal y presión estética, la teoría de la objetivación, interseccionalidad, la comorbilidad psiquiátrica, al final este es común a otros trastornos trastornos de la conducta alimentaria en diferente población, ¿no? Al final puede ser que la comorbilidad haga que uno de los detonantes sea un trastorno de la conducta alimentaria. Eventos traumáticos, ocurre lo mismo que en población no LGTBIQA+, pero sí que es importante y voy a detenerme en los eventos traumáticos que pueden afectar a la población y luego las neurodivergencias. Sí que se ha visto que es más común en el espectro autista, ¿no? Y por eso también es importante trabajar la alimentación en neurodivergencia, pero principalmente en este espectro. Un factor de riesgo del que me gustaría hablar es lo que se llama el modelo de estrés de minorías. Y es importante, he querido contextualizar bien la presentación porque creo que como profesionales, si no vamos sobre esto, si no tenemos esta información, es muy difícil atajarlo, ¿no? Por muy especializados que estemos en trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, os quiero hablar de Ian Meyer, que es el autor de esta teoría, que es un psicólogo social epidemiólogo, y que analiza el estrés de identidad y la salud en 3 cohortes, principalmente en lesbianas, en gays y bisexuales, y además lidera el Transphobe Study, que es el primer estudio representativo de personas transgénero en Estados Unidos. Y este modelo plantea que las personas que pertenecen a grupos minoritarios expresan factores estresantes adicionales. Y claro, en este colectivo puede haber mucho, ¿no? Desde la discriminación, desde el acoso, del rechazo familiar, ocultación de la identidad, la internalización de esos prejuicios sociales y, por supuesto, el miedo al rechazo o al abandono. Al final, esta teoría del estrés de minorías lo que dice es que la acumulación de estos factores aumenta el riesgo de ansiedad, de depresión, de autolesiones y, por supuesto, también los trastornos de la conducta alimentaria.
Como siempre, los trastornos de la conducta alimentaria no tienen una única causa. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que puede haber diferentes factores que hagan que la población LGTBIQ+ sea más propensa a desarrollar un TCA. Otro factor de riesgo que sí este es común con el resto de población no LGTBIQ+, es la presión estética y la insatisfacción corporal. La presión estética es toda esa presión que sufrimos por estar lo más cerca posible a los cánones estéticos, ¿no? Y se ha visto en diferentes estratos de la población LGTBIQ+, AQ+, perdón, cómo afecta, ¿no? Pues en mujeres lesbianas y bisexuales presentan insatisfacción corporal igual que mujeres heterosexuales y además suelen tener un mayor riesgo psicológico. Existen tasas elevadas de alimentación desadaptativa asociadas tanto al estrés como a la discriminación y aparte de la presión estética que opera. En hombres gays y bisexuales hay una fuerte presión por cumplir tanto con la delgadez, con un porcentaje graso de baja, por un porcentaje bajo de grasa, perdón, por una musculatura muy definida y por la juventud. Y además, esto se suele presentar como mayor tendencia al ejercicio compulsivo, a conductas purgativas y también a restricción alimentaria. En personas trans y no binarias también se puede utilizar la alimentación con el fin de modificar el cuerpo, pero siempre no para acercarnos a ese canon estético, sino también para modificar esas características sexuales secundarias, ¿no? Como la restricción para reducir pues, el pecho o la cadera o ejercicio excesivo para masculinizar o feminizar determinadas zonas del cuerpo. Es lo que se conoce, ¿no?, como no ser lo suficientemente hombre, no ser lo suficientemente mujer, y eso lo que establece es una vigilancia corporal. Y el tema del cuerpo es algo súper importante en los trastornos de la conducta alimentaria y, por supuesto, también en el colectivo. La insatisfacción corporal es importante, como os he dicho antes, que no solamente es para acercarnos a los cánones estéticos, sino que a veces también tiene que ver mucho con la disconformidad del cuerpo, ¿no? Sobre si hay una distorsión, no solamente sobre hay una distorsión, sino también si hay ese malestar porque hay una disforia de género, pues es importante no lanzar desde la consulta frases como aceptar el cuerpo, ¿no? Sino que a veces el trabajo pasa pues, por validar esa incongruencia de género, por explorar otras opciones de afirmación de género, que eso lo voy a contar ahora, ¿no? Reducir todas esas conductas alimentarias dañinas y favorecer la construcción de una relación que sea más segura y más sana con el cuerpo. Pero hay que tener en cuenta que el origen de la insatisfacción aquí puede también tener que ver con esa incongruencia con el género y con el sexo asignado. Esto quiero hablar también de la teoría de la autoobjetivación, y es que la teoría de la autoobjetivación se trata de pensar en nuestro cuerpo como un objeto, ¿no? Como aprender a verlo desde fuera. Y esto principalmente lo hemos interiorizado las mujeres, pero también se está viendo que en la población LGTBIQA+ se extiende, ¿no? ¿Eso que implica? Pues que haya una vigilancia corporal constante, que se aumente la vergüenza corporal, que se desconecten de su cuerpo y que además la insatisfacción sea constante. ¿Qué ocurre que esto? Pues que hay una hipervigilancia con el cuerpo, ¿no? Sobre todo pues en determinados contextos en esta población, como puede ser en apps de citas, en espacios donde el cuerpo es altamente evaluado, normas estéticas que estén dentro de la comunidad, lo que os he dicho antes, ¿no? Principalmente con los hombres homosexuales o bisexuales, pues esa delgadez, esa estética mucho más marcada y esa presión por encajar dentro del colectivo, ¿no? En personas trans y binarias lo que hay que tener en cuenta es que la autoobjetivación tiene que ver normalmente con las normas patriarcales en las que, por desgracia, jugamos todos, y también la vigilancia del cuerpo tiene que ver con esa incongruencia a veces. La autoobjetivación del cuerpo puede ser retenedora y mantenedora del TCA, sobre todo si se combina, como os he dicho, con el estrés de minoría, ¿no? Pues al final, estrés de minoría, presión estática e insatisfacción corporal es un combo para que al final acaben en un trastorno de la conducta alimentaria. Por otro lado está la interseccionalidad, y la interseccionalidad hay que tenerla en cuenta porque no es lo mismo ser una mujer lesbiana blanca que una mujer lesbiana racializada y a su vez que una persona trans. Según vamos sumando estas discriminaciones se van acumulando y esto acaba siendo también un factor para que aumenta la ansiedad y que aumenta el estrés y que puede acabar como un factor de riesgo
para generar un trastorno de la conducta alimentaria. Al final no es la interseccionalidad la que actúa, sino que es la opresión. Y hay que tener en cuenta también para saber de qué estamos hablando cuando trabajamos con población LGTBIQA+. El TCA, como en los trastornos de la conducta alimentaria en general, tienen una función. No sé, que puede sonar un poco difícil de entender, pero la realidad es que a veces el TCA pues, sirve para proteger a la persona que lo está padeciendo, puesto que le permite centrarse únicamente pues, en la comida, en el cuerpo y abstraerse de toda la problemática que tiene. Y a mí me gusta contarlo también desde esta población. En general, la restricción puede ser por acercarse a un ideal corporal, ¿no? Pues a un modelo de cuerpo que nos han vendido desde los cánones estéticos y satisfacer esa presión estética y esa violencia estética. Pero en las personas trans, como os he dicho, pues puede tener también otras funciones, ¿no? Que puede ser desde frenar el desarrollo puberal, reducir características sexuales secundarias, disminuir el pecho, la cadera, la masa muscular o intentar modificar la percepción del propio cuerpo. Al final nos han enseñado a todos que desde la alimentación y desde el ejercicio podemos modificar nuestro cuerpo. Y en esta población que tiene mayor foco sobre el cuerpo, dependiendo un poco de las circunstancias de cada uno de los estratos, pues puede ser una manera también de trabajarlo. Entonces, sería importante una pregunta una pregunta a hacer en consulta, comentarles cuándo empezaron a restringir o a perder peso y qué intentaban conseguir con ello, ¿no? Para saber un poco cuál es el origen de esto, de qué manera empezó y si tiene que ver principalmente pues, con esa presión estética o con modificar el cuerpo desde más los caracteres sexuales secundarios. Importante evaluar el trauma. Al final, el TCA puede ser, en la mayor parte de los casos, una respuesta a trauma, pero en sí mismo es una experiencia traumática porque es terriblemente doloroso y hay mucho sufrimiento cuando se pasa por un trauma. Entonces, al final, en las personas del colectivo LGTBIQA+, puede acumular una experiencia de trauma desde acoso escolar, desde humillación, rechazos familiares, violencia sexual o violencia física, violencia verbal. Y al final el TCA puede funcionar, pues como os he dicho, como un salvavidas, ¿no? Como una manera de mantenernos al salvo ante tanta violencia o tantas experiencias traumáticas. Puede ser un mecanismo de anestesia emocional, puede ser un regulador o puede ser también una estrategia de control. Al final, los trastornos de la conducta alimentaria nos mantienen tan ocupados en la comida y en el cuerpo que casi como que todo lo demás desaparece. Entonces, es importante el abordaje desde una mirada informada en trauma para no limitarnos como en la consulta solamente al síntoma alimentario. Sería algo que también habría que tener en cuenta. ¿Cuál es el abordaje? Me voy a detener en marcos teóricos que son importantes y no tanto como en la historia que habría que hacer en cualquier trastorno de la conducta alimentaria, sino en aquello que sería diferente, que creo que es lo importante, ¿no? Si nos dedicamos a los trastornos de la conducta alimentaria, pues en general ya tenemos mucha base sobre cómo abordar un TCA. El primero es la atención afirmativa de género, ¿no? Y que es un abordaje de salud importante en el que se trata de reconocer, respetar y acompañar la vivencia interna de género de la persona como válida sin patologizarla y sin juzgarla, ¿no? Al final, nosotros no podemos valorar sobre eso y se ha visto que cuando se hace una atención afirmativa de género, lo que dice la bibliografía es que hay menor insatisfacción corporal, mejor relación con el cuerpo y reducción de síntomas alimentarios en muchos de los pacientes. Al final, la afirmación de género puede ser desde la hormonación o puede ser desde la cirugía en el caso de la persona lo desee. Pero sobre todo, cuando lo tratamos como Nutris, es validar, principalmente es validar lo que nos cuenta el paciente sin juzgar y sin querer entender más allá, ¿no? Es como él determina su identidad o él o ella determina su identidad. ¿Cuáles son los principios fundamentales del abordaje afirmativo de género, de la atención afirmativa de género? Que no se patologiza. Al final, la persona, la identidad trans o no binaria, la determina la persona y no es un trastorno en sí mismo y tampoco el foco clínico tiene que ser corregirlo. Por supuesto, la autodeterminación, al final la persona es la que determina su identidad y nosotros solamente acompañamos. No dirigimos, no, simplemente acompañamos y diría más, respetamos, ¿no? Enfoque centrado principalmente en el bienestar. Se prioriza tanto la salud mental, la emocional y la social, que esto es lo mismo que cualquier TCA, ¿no? Lo que vamos a buscar es trabajar con los síntomas, mejorar la calidad de vida y la disminución del estigma.
¿Qué se consigue con la atención afirmativa de género? Como os he dicho, pues que se disminuya la disforia y para ello tiene que haber una intervención que sea afirmativa, no tanto no tenemos opinión sobre eso, sino que simplemente acompañamos y se puede hacer desde la parte psicológica, médica y nosotros como nutricionistas. Y sobre todo, pues una atención individualizada, ¿no? No hay un camino único. Algunas personas no desean intervenciones médicas, otras sí, pero nuestra función siempre es acompañarlo. Y al final, lo que os he dicho, el género lo va a definir la persona y nosotros solamente acompañamos y lo asumimos la identidad como se presente. ¿Qué ocurre cuando se trabajan con otros modelos? Pues que al final patologizamos, que es algo de lo que queremos huir principalmente, y que sobre todo lo que no queremos desde la consulta es poner en duda la identidad de la persona ni de la experiencia que tenga vivencial. Entonces, no se exigen pruebas y se prioriza el alivio alimentario y autonomía, que es lo que nosotros podemos acompañar, ¿no? Y lo que se ve desde un tratamiento de teoría afirmativa de género es que se disminuye el síntoma depresivo, disminuye, por tanto, la ansiedad, se reduce el malestar psicológico asociado a la disforia de género y mejora la calidad de vida y el bienestar subjetivo. Y al final es, bueno, por lo que trabajamos, tanto en cualquier trastorno de la conducta alimentaria. Desde la parte nutricional es súper importante, diría, en este colectivo principalmente, pero en todo, trabajar desde un modelo de salud en todas las tallas, en el que el foco del tratamiento no sea el peso. Al final, cuando trabajamos con un enfoque de salud en todas las tallas, la adherencia es mejor porque no estamos monitorizando el cuerpo y entonces eso ayuda a la sintomatología se separe de esa presión estética con la que convivimos. Disminuye la obsesión corporal y además reduce la psicopatología alimentaria. Las guías alimentarias lo que recomiendan es centrarse en la conducta alimentaria, en la salud metabólica y funcional. La salud metabólica generalmente tiene mucho beneficio cuando no se hace desde una labor de peso centrista y el bienestar psicológico. Y en el consenso clínico aquí están todas las guías de acuerdo, ¿no? En un enfoque no sea estigmatizante con el TCA, la importancia del bienestar y de la reducción del estigma en la salud trans y evitar intervenciones basadas exclusivamente en el peso. En la población LGTBIQ+, el abordaje tiene que ser casi, diría que en toda población, pero que es súper importante que no nos centremos en el peso porque normalmente el cuerpo también ha sido un eje histórico de estigma, de control y de daño. Entonces, si seguimos enfocando en una consulta de nutrición en el peso, vamos a contribuir en ese daño. ¿Qué incluiría en la historia clínica, aparte de lo que incluiríamos siempre cuando valoramos trastornos de la conducta alimentaria? Pues la historia de identidad, ¿no? Cuando comenzó a cuestionar o reconocer su identidad, cómo fue salida del armario, reconocimiento de esta, si es que ha habido, y si ha sufrido discriminación, sobre todo por el estrés de minorías que os he contado antes y por la interseccionalidad, ¿no? Es importante saber cuánto malestar hay. La relación entre el cuerpo y la identidad, pues qué partes del cuerpo le generan más malestar, o qué parte del cuerpo se siente peor y si está relacionado con la apariencia o si está relacionado con el género, ¿no? Pues ahí podemos saber si el origen es más la presión estética o bien es más esa inconformidad. Saber qué apoyo social tiene, tanto familia, pareja, si hay amistades, comunidad, pues cómo podemos trabajar eso y la experiencia de violencia o de trauma que os he contado, ¿no? Pues si hay bullying, si hay violencia física, si hay violencia sexual, intrafamiliar, rechazo, pues todo esto yo lo incorporaría también en una historia clínica para abordar todos los puntos, no solamente más las cuestiones alimentarias obvias que siempre trabajamos en un abordaje de trastornos de la conducta alimentaria, pero creo que son ítems que no podemos dejar fuera. ¿Qué errores suele ocurrir cuando trabajamos con población LGTBIQA+ en trastorno de la conducta alimentaria? Centrarse únicamente en el peso, este diría que es un error en general, tratándose siempre en trastorno de la conducta alimentaria, pero como os he dicho, el cuerpo en este colectivo puede ser un foco de mucho malestar, entonces no necesitamos reforzarlo. Malgenerizar, usar pronombres que no estén de acuerdo con el que nos muestra nuestro paciente, al final es súper importante trabajar en alineados y desde el respeto, ¿no? Esto puede generar mucha desconfianza con el nutricionista o con el
psicólogo, terapeuta, y puede aumentar el abandono. Y luego interpretar que toda la problemática vaya desde el género. Como os he dicho, aquí el cuerpo es importante, pero esa insatisfacción corporal, pues la causa no tiene por qué ser el género, puede ser desde la presión estética o puede ser una mezcla de todos. Siempre en los DCAs la causa no es única, la causa es multifactorial y aquí estamos en las mismas. Y estos son los puntos en los que trabajaría. Y por último, por deciros que la identidad LGTBIQA+ no es un factor de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Sí que lo son tanto la discriminación, el rechazo, la vergüenza, la violencia y la desconexión corporal que muchas personas aprenden para sobrevivir en una sociedad que cuestiona quiénes son. Muchas gracias y feliz orgullo. Muchísimas gracias, Sara, por tu presentación. Recordando, si hay preguntas, por favor ponerlas en la cajita de preguntas y respuestas. Y para no quitar más tiempo y poder discutir después, Estrella, adelante. Ahí voy. Yo lo pongo, a ver, me está pasando igual que a ti, Zahara, ¿puede ser? Sí, Sí. sí. Y Patricia, ¿me echas un cable, porfa? ¿Dónde tenía yo que darle? Aquí, Eh, puede ser. ah, sí, ahí. Estupendo. Vale, Gracias, Estrella. a ti. Bueno, buenas tardes. Dado el breve margen de tiempo que tenemos para hablar de temas tan súper importantes, yo ya advierto de antemano que voy a dar pinceladas prácticamente de todos los temas que voy a ir sacando, que me encantaría luego, si es posible, pues en las preguntas, si tenemos tiempo, pues ampliar un poquito más, porque la verdad que el tema da para muchísimo. Y bueno, en este caso, pues como continuación a lo que Azahara ha inaugurado, digamos, una ponencia maravillosa, vamos ahora a continuar con la parte específicamente de diversidad corporal. A ver, yo voy a hablar de cuerpos que desafían las categorías que entendemos como normativas, con las que solemos trabajar en consulta, con las que nos hemos formado. Entonces, mi intención es poner de manifiesto que hay muchas limitaciones muchas limitaciones bueno, pues de los marcos clínicos, que hay una necesidad de sensibilización, de formación, de actualización por parte de toda la comunidad científico-sanitaria y que la investigación de la que disponemos actualmente es muy escasa y de momento muy heterogénea como para poder sacar conclusiones sólidas. Hacen falta muchos más estudios. Voy a empezar hablando de la diversidad corporal. Y y para mí era importante irme más allá de la fisiología, más allá de la biomedicina e irnos hacia la antropología, porque me parece que nos puede abrir la mirada y llevarnos a un lugar donde podamos entender el cuerpo como un constructo infinitamente más complejo de lo que se ha reducido, ¿no? Ha sido reducido a unos números dentro de los cuales entramos o no entramos. Y si nos salimos de ellos es donde empieza la problemática. Aquí la cuestión es que dentro de esos números caben muy pocas personas y no se están actualizando. Hay adaptaciones sutiles, tímidas, que empiezan a aparecer aquí en Europa, pero que por el momento no está habiendo un cambio significativo desde la comunidad sanitaria. Entonces, es importantísimo que comprendamos el cuerpo no solo como una realidad biológica, sino también como una construcción social, cultural y política. El cuerpo es el espacio donde se experimenta y se expresa la identidad, el género, la sexualidad, la salud, las emociones, las relaciones sociales. Yo la verdad que recomiendo este libro de Antropología del Cuerpo. Perdón. A mí me ha dejado fascinada, me ha encantado porque he podido sacar de ahí muchas ideas, he conocido a otros autores que me han llevado a abrir un poco más la mirada sobre cómo entender a la persona que tenemos delante, porque al final de lo que se trata es que entendamos la salud como algo que tiene mucho que ver también con el bienestar emocional y no solamente con el bienestar físico.
A ver, no todos los cuerpos tienen la misma forma, ni el mismo tamaño, composición, ni responden, por supuesto, eso lo sabemos todas las que trabajamos en consulta, ni responden de igual manera a los mismos hábitos. Y esa diferencia por sí misma no es un problema de salud. Reconocer la diversidad corporal no significa que estemos ignorando la salud, que no nos importe la salud, como en muchas ocasiones se dice, sino comprender que esa salud puede habitar cuerpos diferentes, ¿no? Y como tal, pues que cada uno de esos cuerpos puedan ser estudiados en su singularidad. Este es el punto de partida de la diversidad corporal. Tenemos que entender que no podemos etiquetar, entrar en categorías que ahora vamos a comentar para tratar a las personas, porque corremos un altísimo riesgo de estigmatizar y sobre todo de aumentar un sufrimiento del que, como ya venía diciendo Zahara, la persona está, bueno, pues muy cercana a ese sufrimiento desde, si no toda su vida, buena parte de ella. Así que ahora me centro específicamente en la diversidad corporal en el colectivo. A ver, empiezo con este libro, pues a mí me gusta mucho, la verdad, me parece que la serie entera es muy interesante y bueno, pues quería sacar de aquí un fragmentito porque me parecía interesante a la hora de entender que somos historias corporales, que de verdad, además de un índice de masa corporal o un porcentaje de masa grasa, somos un sufrimiento, una historia que acarreamos en muchísimas ocasiones y que está absolutamente invisibilizada. A ver, os leo textualmente. Cuando uno crece convencido de que no merece el amor de los demás, cree que tiene que forzarse para ganárselo. Me he pasado décadas compensando mi pecado original, exigiéndome una perfección imposible en los terrenos que sí podía controlar. Estar siempre alerta para demostrar todo lo que podía hacer me llevó a la ansiedad y ser incapaz durante tanto tiempo de entender que merezco cariño me llevó a la depresión. Yo no dejaría de ser marica ni por todo el oro del mundo, pero pagaría por dejar de ser gordo. Sea porque mi deconstrucción en este terreno está mucho menos avanzada que mi identidad marica, sea porque la presión del sistema es menos asfixiante. Me parecía una buena manera de introducir todo lo que vamos a ir hablando, historias de disidencias, historias corporales, porque creo que es urgente que nosotras como colectivo sanitario de nutricionistas nos sensibilicemos, nos pongamos al día sobre cuál es la trayectoria de esa persona cuando se sienta delante de nosotras y de alguna manera nosotros nos vemos en disposición de acompañarlas y de ayudarlas. Como bien decía Zahara, para muchas personas del colectivo el cuerpo ha sido durante años territorio de conflicto. Claro, quienes no encajan en las normas de género o en esos cánones normativos de belleza aprenden que su forma de mostrarse pues, puede generar burla, rechazo, violencia y claro, en un contexto donde durante tanto tiempo se luchó por el derecho a existir, la estética se convierte en un terreno donde muchas personas buscan reafirmar su valía. La imagen entonces se convierte en pasaporte de aceptación y es importantísimo que entendamos qué valor adquiere aquí la imagen corporal, la relación con el cuerpo, la estética y por qué la presión social, estética en este caso, no solamente externa, sino interna, es tan elevada. Os decía al principio que investigación hay, pero no concluyente, muy heterogénea y desde luego los resultados que sí podemos o digamos donde la mayoría de estudios coinciden es que existe un mayor malestar corporal en promedio, desde luego en el colectivo que es la población cis heteronormativa. Como hablaba ya Zahara del estrés de minoría, estigma social y normas corporales, pues yo no voy a ampliar para no solapar. Y claro, lo importante es entender que esa discriminación percibida por parte de la persona ya empieza a asociarse con peor imagen corporal, ese estigma internalizado, pues es un predictor importante de ese malestar corporal, la hipervigilancia, la autoevaluación. Y saco aquí la función tan importante, relevante del apoyo social, pero el apoyo terapéutico también, nuestro apoyo. El que puedan sentir la consulta como un lugar seguro, como un lugar protector, desde el que poder empezar a sanar. Porque claro,
Lo problemático aquí no es mostrar el cuerpo, sino que se repita de forma sistemática un único tipo de cuerpo, un único formato de belleza, un único ideal, ¿no? Relegando entonces la diversidad corporal a algo marginal. Claro, yo debería pesar menos, debería ser más alta, debería tener otra piel más clara, porque así como soy no alcanzo. Ese es el mantra, esa es la máxima de la que se parte, ¿no? ¿Y qué hacemos con cuerpos gordos, con discapacidad, racializados, envejecidos, cuerpos no normativos? Son cuerpos que siguen y seguirán siendo objeto de discriminación siempre y cuando no pongamos freno, no empecemos a visibilizar de una forma infinitamente más flagrante de la que lo estamos haciendo. Porque desde luego la discriminación existe incluso hasta dentro de los espacios que se consideran inclusivos, hasta dentro del colectivo, que ahora también lo vamos a ver. Y como os decía, es súper importante que tengamos en cuenta que la presión social no solo es externa, sino que también ha sido interiorizada. Claro, hay brechas conceptuales y aquí brevemente lo que quería poner sobre la mesa es qué entendemos por diversidad corporal, porque la literatura científica sí que la reconoce como un constructo multidimensional, complejo, que incluye la composición corporal, distribución adiposa, variabilidad endocrina, hormonal e incluso, por supuesto, también la experiencia subjetiva con el cuerpo. ¿Qué ocurre? Que luego, a la hora de la práctica investigadora, existe finalmente un predominio del índice de masa corporal como marcador. Por tanto, las herramientas que se utilizan están basadas en poblaciones cis heteronormativas, la composición real, la corporal real, está ínfimamente representada y rara vez todo esto incorpora, digamos, las dimensiones subjetivas. Claro, si el sistema de medición es reducido, pues entonces la intervención también va a tender a serlo. Vamos a seguir poniendo el foco clínico en el objetivo de cambio de peso, como hablaba Zahara, ya no solamente en los trastornos de conducta alimentaria, ya no solamente en el colectivo LGTBIQA+, sino el foco no podemos centrarlo en el peso con ninguna persona. No es por ahí ese camino y cada vez hay más literatura, cada vez hay más evidencia científica que relaciona el foco clínico centrado en el peso corporal con malestar y, por supuesto, con una merma de la salud física y mental de la persona. Claro, mientras las intervenciones nutricionales estén centradas en corregir el cuerpo en lugar de cuidarlo, no vamos a avanzar. ¿Cómo intervenimos entonces sin patologizar una identidad corporal? Pues mira, pongo sobre la mesa un ejemplo que me ha parecido súper interesante a la hora de toda la revisión bibliográfica que hacía, porque encontré revisiones sistemáticas, encontré algún metaanálisis que fue interesante sobre una subcultura gay que lo que reivindica son cuerpos grandes, cuerpos con vello, que se alejan del ideal de juventud, de ese ideal de cuerpo masculino hipertrofiado, hipermusculado. Y bueno, y saco aquí algunas conclusiones que me gustó de esta revisión, que podrían extrapolarse ya no solamente a esta comunidad, a esta subcomunidad dentro de los hombres gays, sino a todo el colectivo. Y es que no existe una única forma de vivir el cuerpo dentro de la comunidad del colectivo LGTBIQA+. Y la importancia de la pertenencia. Claro, de aquí se sacaba de esta revisión sistemática que la pertenencia a distintas subculturas dentro de la comunidad pues puede modificar ideales corporales, prácticas relacionadas con la apariencia y la satisfacción corporal. Lo que es importante, desde luego, es que esto no implique que se generen a su vez nuevos ideales corporales que sean los dominantes. Es decir, es interesante que cuando nos estemos alejando de ese patrón, no lo estemos haciendo para generar a su vez uno distinto, a partir del cual generar una hegemonía. Literatura sobre personas trans y personas intersexuales hay. Lagunas, prácticamente todas, porque, claro, no sé si a vosotras en consulta o llegan más o menos personas trans. Lo cierto es que conclusiones
con una evidencia científica sólida, hay muy poca sobre el tratamiento nutricional, porque sí que hay metaanálisis que muestran que existe una mayor prevalencia de conductas alimentarias desordenadas e incluso de trastornos de conducta alimentaria en población trans, pero no hay estudios sobre intervenciones nutricionales. Estamos ahora mismo con muchas lagunas sobre las necesidades nutricionales y energéticas específicas, los cambios en la composición corporal, metabolismo basal, los cambios en la densidad mineral ósea. Y todo esto requiere urgentemente de mayor investigación para que pueda ser trasladada luego a la práctica clínica diaria. Por tanto, y tratando de, como os decía, de resumir muy mucho todo lo que venimos hablando sobre cómo hacemos para llevar la base científica a la realidad de la persona, cómo llevamos una intervención nutricional que no incurra en estigma, en sesgos y, en definitiva, en que genere un deterioro de la salud física y mental de esa persona. Lo que tenemos claro es que la intervención nutricional no puede limitarse a modificar cuerpos y mucho menos a modificar cuerpos ya categorizados, ¿no? Este sociólogo francés planteaba que el cuerpo es el principal vehículo mediante el que construimos nuestra relación con el mundo y las sociedades modernas lo convierten en objeto de vigilancia, de control, de representación social. Y es que lo queramos o no, no observamos el cuerpo de manera neutra. Y en muchas ocasiones yo creo que esto es interesante que nosotras como nutricionistas nos demos cuenta, porque el hecho de hablar solamente utilizando un lenguaje inclusivo no hace que estemos trabajando en diversidad corporal, no hace que estemos trabajando en una inclusión realmente significativa a la hora del tratamiento, ¿no? Entonces, mientras existan categorías corporales, habrá cuerpos que sigan considerándose normales y otros desviados de esa norma, ¿no? Entonces, la comunidad científico-sanitaria está participando en esta dicotomía. Y como os decía al principio, el estigma aparece al decidir qué cuerpos representan la normalidad y cuál es la desviación. A partir de aquí empieza el sufrimiento y empieza el malestar. Y yo me pregunto, porque me lo pregunto, ¿realmente hay investigación? Yo he leído mucho también para esta charla, he leído mucho a lo largo de estos años para tratar de tener alguna idea más aproximada para disminuir de alguna forma el sesgo, el daño que incurrimos como nutricionales, como nutricionistas, perdón, en aquellas personas que vienen a consultarnos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando los cuerpos que acompañamos no encajan en las categorías sobre las que se construyó gran parte de toda esta situación, ¿no? Yo me pregunto si nuestras herramientas clínicas están preparadas para semejante diversidad con la que nos encontramos a día de hoy. ¿Hay información? Sí, pero como os digo, una intervención nutricional no estigmatizante no es solamente subirse al carro del lenguaje no discriminatorio. Yo creo que lo primero, lo principal es reconocer que no todos los cuerpos encajan en las categorías que han sido diseñadas por nuestro actual sistema sanitario. La evidencia en este sentido es muy clara. Muestra que personas que perciben estigma en entornos sanitarios como nuestras consultas tienen menor confianza en los profesionales, se produce un retraso en la búsqueda de atención, hay peor adherencia clínica y desde luego mayor evitación finalmente de la consulta, ¿no? Entonces, sería interesante también que a la hora de tener a nuestros pacientes delante nos preguntásemos y les preguntásemos cómo se han sentido con su cuerpo en entornos sanitarios, incluyendo el nuestro. La calidad de atención, y estos son metaanálisis, por cierto, toda la cantidad de estudios la tenéis al final referenciada porque me parece que, bueno, son interesantes. La calidad de atención mejora cuando existe una validación de la identidad, un respeto al cuerpo, una ausencia de juicio por nuestra parte y, desde luego, la normativización, la invisibilización, la patologización de cuerpos, lo único a lo que lleva es un empeoramiento clínico. No va a haber una intervención nutricional neutra, no va a haber realmente una diversidad corporal dentro de nuestro trabajo cuando trabajamos desde prejuicios que no estamos sabiendo o queriendo reconocer. Y esto afecta especialmente a personas que ya han vivido y viven otras experiencias de marginación. Leí esta frase
en un artículo del periódico que me llevó rápidamente a pensar sobre muchos casos de pacientes que he tenido en consulta. El miedo a la soledad delimita nuestra relación con el cuerpo y es que la pertenencia, como hablábamos justo del colectivo BIR, la pertenencia protege. La validación corporal tiene un enorme valor social y creo que es importante que lo tengamos en cuenta dentro de nuestros enfoques, ¿no? Enfocarse en marcadores de salud metabólica, hormonal, emocional, gastrointestinal, en la relación con el placer y su merecimiento, desempeño de actividades funcionales, es infinitamente más útil, más terapéutico y fundamentalmente más humano, más allá de medir el cuerpo en la consulta de nutrición. La atención sanitaria tiene que incluir la globalidad y esto incluye poder conseguir una salud para disfrutar, que por cierto siempre recomendaré el libro de Karma Biles de Mujeres Invisibles para la Medicina. Claramente el único abordaje nutricional posible debe estar centrado en cada persona, como vengo explicando. Nosotras desde la consulta podemos empezar a hacer cambios, hacer ya algunos pequeños gestos de flexibilidad, de adaptación y de sensibilización, como pedir permiso para hablar del cuerpo, no asumir hábitos por la mera apariencia física, un lenguaje centrado en la persona, experiencias previas, tanto en sanidad como con su cuerpo, evaluar la salud, como decimos y vengo repitiendo más allá del IMC. A mí me parece que estas preguntas que pongo aquí a la derecha son muy importantes. ¿Qué significa el cuerpo para la persona? ¿Qué significa tu cuerpo para ti? ¿Qué has vivido ese cuerpo? ¿Qué normas intenta cumplir? ¿Y qué estigmas lleva cargando? ¿Qué historias está contando? Existe un protocolo de atención nutricional que cito en bibliografía bueno, pues es un protocolo que estructura, documenta el abordaje nutricional basado en la evidencia, que permite de alguna manera pues, medir, cuantificar, evaluar la calidad de la atención. Pero es muy importante que haya consideraciones específicas en el colectivo, desde la valoración del estado nutricional, de identificación de problemas nutricionales específicos, estrategias de intervención, porque claro, cuando el protocolo encuentra cuerpos no normativos, ¿qué hace? Solamente un protocolo centrado en la persona debe ser capaz de incorporar la diversidad corporal, sexual y de género como parte de la valoración clínica y, ojo, no como una excepción al sistema. A mí me gusta mucho el término de pedagogía de la mirada, es algo que utilizo muchísimo en consulta porque pienso que verdaderamente la diversidad y la inclusión pasa también por ampliar el concepto de belleza. La repetición de imágenes inclusivas permite que el cerebro se acostumbre a ver belleza donde antes solamente veía defectos. Entender qué necesita el cuerpo más allá de lo estético, porque a veces no es cambiar, sino descansar lo que necesita, o moverse de otra manera, de manera menos exigente, o ser tocado con afecto. Escuchar el cuerpo sin someterlo en definitiva a examen es también una manera de cuidar. Voy terminando. Una aportación de ese libro que os decía al inicio, de esta misma persona, este mismo capítulo que me gustó especialmente, y decía: pretendo que mi cuerpo, con todas sus lorzas, sea consecuencia de una relación sana y estable con la comida y no de los atracones a los que me lleva mi ansiedad. Si hago deporte es porque quiero estar en forma para enfrentar mejor mi vida, sabiendo que esa forma que persigo no es un cuerpo ideal, sino la versión que alcanza mi cuerpo gordo cuando le doy el mantenimiento físico que le beneficia. Porque sí, se puede estar gordo y en forma. Si el cuerpo es una construcción cultural, como veníamos diciendo, social, política, la intervención nutricional claramente no se puede limitar solamente a nutrientes, peso y composición corporal. Es por eso que la intervención nutricional en el colectivo LGTBIQA+, tiene que ser diferente. Como nutricionistas, además de preguntar qué come una persona, quizás deberíamos también contemplar qué ha tenido que vivir en ese cuerpo. Por tanto, urge desde nuestra comunidad sensibilización y reconocimiento de la diversidad sexual y de género, formación continuada en materia de salud y nutrición y adecuaciones en ese protocolo del que hablaba justo hace un momentito. Termino. Pienso, después de todo lo que remueve hablar de este tema, de todo el sufrimiento que hay detrás, de toda la cantidad de historias corporales que nosotras vemos también en consulta, pero que sobre todo sufre la persona, es importante, como decía esta psicoanalista,
tener en cuenta que la rabia, la tristeza y la insatisfacción contienen mucha energía creativa cuando las cocinas y yo es esto algo que transmito mucho en consulta. Tratar de alguna manera también de entender el cuerpo como vía de cambio, de resistencia, de cambiar las normas, cambiar esas categorías que aparentemente son rígidas y que nos vienen del sistema. Os dejo aquí todas las obras que han inspirado esta ponencia, que han sido muchas, ha habido mucha lectura detrás. Aquí la tenéis para todo lo que pueda seros útil y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias, Estrella, por la presentación y de nuevo gracias a Sara por tu presentación. Y aprovechando los minutos que nos quedan, recordar a todos los asistentes si tienen alguna pregunta, por favor colocarla en la cajita que, que toca para poder tener una discusión muy rápida. De entrada, me han parecido estupenda las dos presentaciones, han tocado los temas claves y desde esta interseccionalidad que nos toca a la comunidad, de cómo se explican estos trastornos, el vivir en los cuerpos no hegemónicos, y desde dónde hablamos, desde dónde hablamos cada quien para entrar en esta parte de la atención y sobre todo algo que quiero que resuene mucho es la nutrición no solo tiene que ser esa parte biológica, ya lo decía Estrella al final, no solo nutrientes, composición corporal, sino toda esta parte social que es donde vivimos y lo que nos construye como personas. Patricio, no sé tú si tienes algunas preguntas. Sí, tengo bueno, tengo unas cuantas, ¿eh? Sí, por Creo favor. que sí, pero estoy viendo que en el chat, vale, son unas felicitaciones, sí. Y vale, de momento pues eso, no tenemos ninguna pregunta, pero sí que yo tengo unas cuantas. Vamos a empezar por Azara. Muchísimas gracias por tu ponencia. Bueno, está relacionada con aquellos comentarios que nos has comentado relacionado con trastorno de la conducta alimentaria, con el trauma y con el papel que tenemos los y las dietistas nutricionistas. Y muchas veces existe ese temor a abrir una puerta que luego pues no sabemos cómo gestionar, ¿no? ¿Qué le dirías a esos profesionales que dudan si preguntar o no por experiencias de trauma? Yo creo que es necesario preguntar porque obviamente la persona puede contar o no, pero sí que hay que ver como todo el sufrimiento que hay ahí y no se trata de que porque preguntemos lo vayamos a abordar. Obviamente ahí tiene que intervenir un psicólogo, no es algo que nosotros como nutricionistas podamos hacer, pero yo creo que sí que es importante conocer el marco de tu paciente, ¿no? Y entonces esas experiencias de trauma operan ahí. Y yo preguntaría, al final, creo que con respeto siempre vas a poder preguntar y ya está la persona que te conteste, que no o te quiera contar más o menos. Y también desde ahí podemos ofrecerle ayuda, ¿no? De derivar a un psicólogo para que lo atienda, ¿no? A una psicóloga. Importante, ¿no? Que hayas tratado el tema de equipo multidisciplinar, ¿no? Donde intervienen, pues, o una psicóloga y otros profesionales de la salud. De hecho, este webinar está abierto no solo a nuestros compañeros y compañeras de profesión, sino que abiertos a toda la comunidad profesionales de la salud. Muchísimas Es que gracias, Zara. Sí. quería contar que desde los trastornos de la conducta alimentaria el tratamiento tiene que ser interdisciplinar, o sea, no podemos no contar con psicólogo y a veces con psiquiatra, ¿no? O sea, al final son figuras que tienen que estar ahí. Exacto, tenemos que seguir reforzando en donde podamos en ese trabajo en equipo. Em, Gracias, Zara. Patricio, hay una pregunta más que creo que iría bien para las dos Sí, ponentes. Rodrigo pregunta, ¿qué herramientas clínicas como indicadores de éxito nutricional en enfoque afirmativo? Supongo que pregunta qué herramientas podemos usar para evaluar el éxito de nuestras intervenciones nutricionales, pero bajo este enfoque afirmativo.
Bueno, el enfoque afirmativo lo único que tiene en cuenta es que valora la identidad de la persona. Entonces, al final vamos a aplicar los mismos indicadores que en población no LGTBIQA+. O sea, que sería exactamente igual. Lo único que vamos a respetar es la identidad de la persona tal cual se presente sin valoraciones. Perfecto, muchísimas gracias. Estrella, no sé si quieres agregar algo aquí. En principio hay una parte que lo que pasa es que no querría extenderme mucho, hablaba sobre todos los marcadores que podemos evaluar más allá del cuerpo que tienen que ver con las nuevas guías clínicas que están viniendo, por ejemplo, la guía de Canadá, ¿no? Una de ellas, pero que nos lleva a ver un poquito más allá marcadores metabólicos, hormonales, hablaba también incluso, por supuesto, de marcadores psicológicos. Sí que hay una evaluación que va más allá del cuerpo, no solamente de trabajo interdisciplinar, sino que corre de nuestra cuenta, pero para ello es fundamental que haya una formación, una actualización por nuestra parte, porque claro, sostener el trauma que te está compartiendo la persona es importante que tú luego puedas tener herramientas para sostener, acompañar y para que esa persona no se vaya peor de lo que ha entrado. Claro, muchísimas gracias. Creo que uno de los puntos es esto de la actualización constante. Mm. Estamos cambiando, está cambiando muchas cosas. Retomo algo que las dos mencionaban, la falta de investigación en esta población y justamente desde que en las encuestas nacionales o en la historia clínica de nuestros ámbitos sanitarios se incluya un espacio para hablar de si pertenece o no a la comunidad LGBT o si se ubica, si se reconoce en uno de estas, en este gran paraguas, que se mencione porque justamente esto es un inicio para tener datos y también que se haga investigación. Y justo derivado de esto, de que se haga investigación en esta comunidad, lo abordábamos el webinar del año pasado y una de las cosas que impactan de forma importante es cómo en la propia publicidad que se hace o los que hacemos investigación hacemos para invitar a la gente LGBT a participar, reciben violencia desde esos comentarios. En estos posts de si eres gay, si te reconoces como gay o lesbiana o cualquier espectro, participa y luego entras a ver los comentarios que hay y desde gente aprovechando estos espacios donde pues buscamos invitarlos a participar, aprovechando estos espacios para violentar y pues justamente impacta en una menor participación. Entonces tenemos mucho que hacer, mucho por investigar eh, y es necesario que nos sentemos todos los profesionales a actualizarnos y a trabajar por tener mejor información. Por último, nos preguntan sobre la bibliografía. Supongo que todo esto se va a hacer llegar a los asistentes por correo electrónico después de que se finalice nuestro webinar. La información aparecerá. Y Arturo Cárdenas, que pregunta sobre acceso a las charlas pasadas. En el canal de YouTube de la Academia están cargadas las dos charlas. Y sí, Josep, adelante. Bueno, yo ya me había despedido de vosotros y de vosotras, pero me han encantado las dos conferencias y he Pero disfrutado. Giuseppe, esto es una fiesta, así que te puedes Y unir. me ha animado a abrir la cámara y es que no me podía resistir. De verdad, felicidades a Zahara o sea, es que es aire fresco, es algo nuevo, es otra mirada, es una mirada diversa y nueva para todo el colectivo de profesionales y que deberíamos ser altavoz de lo que acabáis de decir para muchas compañeras, porque el nivel de aliviamiento, de sufrimiento al que podemos contribuir con esa mirada en el ejercicio profesional es brutal. Es brutal. Yo particularmente, bueno, me ha encantado la intervención de Azara sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Me he sentido muy identificado, quiero que lo sepas, como gay. O sea, es que me he visto identificado en muchos momentos. Y en el caso de Estrella, pues bueno, cuando he sacado la diapositiva de la comunidad Bier a la que yo pues me siento que formo parte, pues me he emocionado, ¿no? Porque si algo ha dicho Estrella, y yo también pues le quería hacer una pregunta, ese sentimiento de pertenencia. A veces el nivel de sufrimiento es tan alto que entras a formar parte de esta comunidad en la que te sientes protegido. Y nosotros nos sentimos seguros. A nosotros, o sea,
cuando a veces alguien se ríe de los cuerpos grandes, es que nos da mucha gracia, porque nos reímos, porque dicen lo que te estás perdiendo, ¿no? Tenemos un nivel de protección y de seguridad entre nosotros brutal, de tal manera que, bueno, lo sabéis, se organizan fiestas, foros, eventos exclusivos nuestros, donde está invitado todo el mundo, por supuesto, pero es donde nos sentimos francamente protegidos, ¿no? Y esto es algo que también pues, me llama poderosamente la atención. Pienso que muchas personas que sufren la gordofobia y que son gays acaban al final dentro del colectivo BIER por sentirse en esta subcultura protegida, ¿no? Pero en este punto sí que os hago una pregunta a las dos, porque a mí me sucede mucho. ¿Qué haces cuando estás con una persona? Es que yo tengo varios en mi cuadrilla que pesan 170 kilos, se dice pronto, ¿eh? Que sabes que tarde o temprano, o sea, que en ese momento están clínicamente estables, no tienen colesterol, que siguen sufriendo, obviamente, el estigma del peso, pero que ellos te dicen que quieren mantener ese peso corporal. ¿Cuál es la posición de la dietista nutricionista en estas personas o en personas que están cambiando su cuerpo o están transitando, pero en concreto personas de gran tamaño que clínicamente están estables y que claro, pues lo lógico es recomendable es que bajen de peso, pero es que ellos se gustan así, se sienten así a sus parejas y se sienten bien así? ¿Cómo acompañarles o qué posición recomendaríais tomar con este tipo de pacientes? Porque yo obviamente me encuentro muchos. Azara, ¿empiezas tú, empiezo yo? Como quieras. Aunque creo que vamos a tener la misma respuesta. A ver, lo primerísimo de todo es si quieren ser acompañados. Que esto, un poco tal como lo estás diciendo, creo que es importante que tengamos en cuenta si primero quieren algún tipo de ayuda o algún tipo de consejo. Siendo el caso de que estuviesen en nuestra consulta, me parece importante que seamos coherentes con lo que estamos hablando, que es si el objetivo, el foco clínico no es el peso, seguirá sin serlo, pese lo que pese la persona. Otra cosa bien distinta es que podamos trabajar a través de marcadores, pues justo lo que Rafael me preguntaba, comentábamos, hay muchos marcadores no, que van más allá de la analítica de sangre, que podríamos ir revisando para de alguna manera pues persuadir, abrir la mirada, porque cuando se centra exclusivamente en el peso también se puede ver muy coartada, muy coaccionada esa persona, ¿no? Porque a lo mejor su peso no es lo que quiere modificar, pero igual sí le interesa saber que hay algunos marcadores que son, bueno, pues que ahora mismo puedan ser susceptibles de mejora. Y luego, por otro lado, también entender que un cuerpo no es modificable a nuestro antojo. Es que esto no es entro en consulta, hago una dieta, hago ejercicio y con eso voy a pesar X, sino, bueno, pues revisamos un poco todo lo que está bajo nuestro control, en nuestra mano, y vamos a ver de todo ello qué es lo que tú quieres. Cambiar y a partir de ahí vamos avanzando, pero no cuantificando o evaluando el éxito en función del peso, sino de otros marcadores. Gracias. Bueno, yo lo veo exactamente igual y aparte yo tengo ya como norma no trabajar con el peso desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, para mí el respeto corporal es fundamental y trabajaría con hábitos si hubiera hábitos que modificar, ¿no? Pues a lo mejor se puede trabajar con higiene del sueño, con patología digestiva, mejoras en hábitos de alimentación, pero no intervendría en una pérdida de peso. Si a lo mejor alguno de esos cambios en los hábitos como consecuencia tiene una pérdida de peso, bueno, quizá la persona pueda estar más contenta con ese cambio, pero a mí a nivel profesional no me da igual porque soy muy respetuosa con eso, entonces yo ese tema ya no lo abordo. Gracias, muchas gracias. Me habéis respondido porque es una pregunta importante. Tendemos a una persona de gran tamaño enseguida a plantearle la pérdida de peso, ¿no? Y a la primera cuestión que has dicho, Estrella, es si realmente esa persona quiere hacerlo, porque no se le puede imponer, ¿no? Y lo que comentas a Zahara, que se puede trabajar desde otra perspectiva, ¿no? Totalmente. Gracias. Y felicidades. Muchas Felicidades. gracias. Y bueno, no hay alguna otra pregunta más. Agradecemos mucho el espacio, la participación de Estrella y de Sahara, a todos los asistentes, damos en verdad muchas gracias. Y estos espacios están creados justamente para estas discusiones, para una actualización constante que necesitamos, que ya lo mencionaba tanto Estrella como Sahara. Eh, Estamos aún iniciando dentro de grandes cambios, dentro de grandes, espero que sean mejorías, y justamente estos pequeños espacios webinars
dentro de la formación continuada son el eje clave para lograr una mejor atención a la salud de la población LGBTIQ+, que responde justamente a este perfil de salud que se caracteriza por la interseccionalidad, por, digamos, el acúmulo de violencias y vivencias en el que nos hemos desarrollado, y que terminan dando respuesta en estilos de vida que afectan de alguna u otra medida justamente el acceso a alimentación saludable, el acceso a sistemas de salud de calidad. Y solo para hacer un comentario antes de finalizar este webinar, estos espacios están construidos para todos, todas, todes, donde podamos tener un debate académico, un debate desde el respeto, desde la compañía y sobre todo basados en la mejor evidencia científica disponible. Previamente, en comentarios de redes sociales, comunicación directa, se ha cuestionado mucho la realización de estos espacios, desde comentarios que van alejados de la evidencia científica y desde hablar de un supuesto adoctrinamiento, que es lo que menos queremos hacer aquí. Aquí solo queremos presentar la evidencia, conocerla y sobre todo entenderla entre todos. Y justamente poner en tela de juicio estos espacios, pues es lo que hace que menos podamos avanzar. Desde este pequeño grupo de trabajo donde participa Patricio, Giuseppe y, y un servidor, Rafael Almendra, daremos respuesta justamente a estas cuestiones, a estos juicios, desde una carta al editor en la revista española de nutrición humana y dietética, que esperamos que pronto se pueda compartir con todos ustedes y que tengan aquí los fundamentos, por qué y para qué se hacen estos espacios y sobre todo qué esperamos lograr en los próximos años. Muchísimas gracias a la Academia por el espacio, a los compañeros Estrella, Sara, Giuseppe y Patricio. Encantado de compartir con ustedes estos minutos. No sé si alguien quiere agregar algo más. No, yo quiero aprovechar para saludar a todos los del chat, también a Aina, que la acabo de leer, que me ha hecho mucha ilusión, y nada, a todos los que han asistido y que gracias, que tenía que estar de técnico, pero que no me he resistido a... He disfrutado, es que he disfrutado, y muchas veces tengo poco tiempo para poder escuchar conferencias, pero estas conferencias que ves que se las han preparado con ganas, con ilusión, y coincidiréis conmigo, Rafael, Patricio, que no sé, que nos dan, pues nos dan ese aire fresco, esa mirada diversa al ejercicio clásico. Ya han roto con el tema de la báscula, pero ahora con el tema de presentar los trastornos de la conducta alimentaria y la diversidad corporal en nuestro colectivo me parece un avance importantísimo para que las compañeras sensibilicen. Permitidme que recuerde una cosa, porque en el primer webinar que hicimos hace 2 años y que vino un compañero nuestro mexicano que investigaba en la Universidad de Nueva León, recordaba que la comunidad LGTBI se siente muy cómoda cuando ve algún distintivo. Si queréis realmente tratar a personas LGTBI, colocad algún distintivo en vuestra consulta para que ellos entiendan o ellas o ellos entiendan, bueno, pues que son bien recibidos allí, porque como decía Rafa, hemos tenido experiencias muy traumáticas, cada vez menos, gracias a Dios, pero aún existe, aún existe. Entonces, el poder identificarlo de una manera discreta, o no discreta, o muy visible, ayuda a que la persona pues acceda, ¿no? Yo, por ejemplo, me pasa cuando voy a otros países y veo una bandera gay en un establecimiento, es que entro, porque siento que ahí voy a ser bien recibido, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta si queréis abordar comunidad LGTBI, porque nosotros pues lo valoramos mucho. Y ya me callo, os lo dejo, para que cerráis y que digáis las últimas palabras. Bueno, sí, bueno, por mi parte, pues a las ponentes, a Zara y Estrella, muchísimas gracias. Giuseppe, también por organizar este webinar y a Rafa, ¿no? Que somos compañeros de la academia y ahí vamos bueno, pues tenemos varios proyectos, ¿no? Que os iremos comentando y a mí me gustaría transmitirle a nuestras compañeras que expusieron hoy un comentario que ha hecho Alaitz y el apellido, voy a intentar decirlo correctamente porque es euskera, Berriozábalgoitia, sí, disculpadme si no está bien pronunciado, y dice, me ha parecido cortas las ponencias. Eso es muy indicativo, ¿no? de vuestro trabajo. Y luego continúa, hay tanto trabajo que hacer y tanto que aprender.
Así que gracias por esta interesante mirada. Así que yo creo que me quedaría con eso de despedida por mi parte. Muchas gracias. Rafael, no sé si quieres decir algo, Zahara. Veo también que está Laura Hernán Gómez conectada. Cómo me ha hecho ilusión verla. Muchas gracias, de verdad, Laura, un placer. No sé si queréis decir unas últimas palabras también vosotras antes de despediros. Y Patricio, gracias, de verdad. No sé, Estrella o a Sara, yo solo quiero decir que gracias a todos, todas, todes. Feliz orgullo, feliz Pride. Amar a quien quieran, como quieran, cuando quieran y con todos los consentimientos posibles, por favor. Y acompañemos a todos desde la diversidad sexual y no sexual. Acompañémonos, querámonos y respetémonos y construyamos una mejor visión de la nutrición y dietética, lejos de las básculas, lejos de los cuerpos hegemónicos y nada, que disfruten también el verano. Muy bien, Bueno, un yo, saludo grande. Chao, cuidaros mucho. Gracias. Feliz orgullo. Feliz orgullo. Agur. Agur. bueno, yo daros las gracias y desearos feliz orgullo. Venga, Estrella, unas últimas palabras y cierras y nos vamos. Gracias a Muchísimas gracias a todos, pero después de lo que ha dicho Rafael no quiero decir ni una letra más. Me parece que lo suscribo todo lo que ha dicho, así que infinitas gracias, de verdad, y a pasarlo bien. Gracias, cuidaros mucho. Feliz Chao. semana. Chao, Feliz. chao. Chao. Adiós.